En la visión pufferdoriana se habla acerca de un derecho arbitrario que consta de tres aspectos. El primero es el voluntarismo, en el que se percibe el derecho como la voluntad de la autoridad suprema. En este se hace la salvedad de que el derecho cambia de esencia según los tiempos que transcurran, por lo que hay nuevas leyes que se sobreponen a las viejas, ya que a medida de que la autoridad cambia, también lo hace su voluntad y por consiguiente su derecho. Además, se habla de que el derecho como voluntad de la autoridad coincide con la esfera de la autoridad llamada Estado y que éste está estrechamente relacionado con el derecho, pues de su voluntad emanan las leyes. El segundo es el imperativismo del derecho, no consta de afirmaciones, sino de mandatos. Son órdenes, generalmente prohibiciones, provenientes del dirigente hacia los súbditos. Por esto es que resulta una buena comunicación de los deberes entre ambas partes para que el ciudadano tenga certeza de la voluntad del legislador. Por último, el psicologismo ve al derecho como mandados correspondientes a la voluntad soberana, por lo que si se conoce la ley, se conoce la intención de la autoridad. Esto resulta muy importante a la hora de interpretar los códigos y las leyes. La ideología leibniziana propone que el conocimiento del derecho se da a través del método general del conocer, ya que el derecho es un dato al igual que los otros datos de la realidad. Ellos dicen que en cualquier problema del derecho hay una solución cierta que deriva de un razonamiento lógico acerca de unas premisas verdaderas, que en este caso serían las normas de un ordenamiento jurídico. Sin embargo, asumir eso sería pensar que el derecho es perfecto en su totalidad y que no existen vacíos legales. Además, habría que cuestionarse en cuanto a la dinámica de los nuevos problemas en la sociedad, pues hay inconvenientes dignos de ser tutelados jurídicamente, pero que no lo están ya sea por diversos factores como demora en el proceso legislativo o aspectos políticos de conveniencia. Por último, encontramos un grave problema en que el reducir el derecho a unas proposiciones jurídicas específicas deja mucho campo para la libre interpretación, ampliando así la zona de penumbra. La multiplicidad de estatus jurídicos se refiere al diferente trato que obtenían las personas en los sistemas jurídicos de la época, esto debido principalmente a la clase social a la que pertenecían. Esta multiplicidad de estatus en los individuos suponía la construcción de un ordenamiento jurídico más complejo, en el cual se incluyeran reglas relativas a la compatibilidad de predicados con respecto de cada categoría de sujetos y reglas relativas a la conveniencia de cada predicado a cada categoría de sujetos. Para dar solución a este problema se acogió la ideología igualitaria, manifestada en las últimas décadas del siglo XVIII y sobre todo en la Revolución Francesa, la cual entendía que todos los sujetos de derecho debían gozar de igualdad ante la ley. Esto, a su vez, significó la unicidad del sujeto jurídico y una simplificación de los sistemas. Otro de los problemas que impedían la simplificación de los sistemas jurídicos radicaba en los derechos que se le atribuían a los sujetos jurídicos sobre un bien determinado. Estos eran confusos y complejos, ya que sobre un mismo bien concurrían diversos derechos de sujetos jurídicos diferentes. Así pues, sobre un predio determinado, un sujeto jurídico podía tener un derecho sobre sus aguas, mientras otro sujeto sobre sus tierras. Esto suponía un gran problema. Desde el punto de vista económico, se imposibilitaba la modificación del destino del fondo, ya que la modificación de meta por parte de un titular afectaría los derechos de otros titulares. Este problema encontró su solución en el instrumento del dominum romanista, el cual suponía la concentración del mayor número de los poderes del usufructo de los fondos agrícolas en manos de un solo titular, denominado dominus. Para lograr la reducción en la severidad de las penas, se recurrió a la implementación de la ideología proporcionalista, la cual
exigía la comprensión de una proporción entre el comportamiento reprimido y la severidad de la pena, que muchas veces se preferían divisibles de números. La ideología humanitaria también jugó un papel importante, pues facilitaba la despenalización, así como la preferencia de penas como sanciones detentivas o pecuniarias por encima de las penas corporales que eran comunes en la época. La estructura de derecho codificado está caracterizada por el intento de reglamentar del modo más económico la función de configurar y distribuir bienes y la función de guiar los comportamientos. De esta manera, el sistema Código Civil, Código de Comercio, era formalmente más breve y económico posible para reglamentar los bienes y además parecía sustancialmente económico en cuanto se limitaba a los procedimientos de la repartición de los bienes, que sustancialmente se delegaban al mercado. De manera paralela, el sistema penal parecía sustancialmente el más breve y económico sistema de guía de los comportamientos, porque se limitaba a la tutela del arreglo existente en la distribución del poder y en la distribución de los bienes, reprimiendo con sanciones negativas la perturbación. Será en el siglo XVIII cuando el auge del racionalismo y del espíritu científico hace que entre en crisis el papel de la retórica, como una disciplina asociada con ideales filosóficos y estéticos, alejados de los nuevos derroteros. En este contexto se puede comprender la polémica antirretórica llevada a cabo por el empirismo inglés, el racionalismo cartesiano y el enciclopedismo, con autores como Descartes, que terminan por hacer a un lado la retórica de la problemática filosófica y por comprometerla también en el plano pedagógico, llegando incluso a constreñir la labor del juez para resolver casi exclusivamente con base en el texto de la ley, haciendo a un lado el carácter razonable de la decisión y limitando con ello la posibilidad para interpretar y argumentar. Obras como la de Viehweg y Perelman dan en claro que la jurisprudencia es fundamentalmente una jurisprudencia de problemas y que el pensamiento jurídico es problemático antes que analítico. El pensamiento jurídico no es análisis de categorías lingüísticas, sino averiguación de esencias. La interpretación jurídica, por tanto, se mueve entre la dogmática y una filosofía positiva a partir de un apriorismo ontológico que ve realidades plenas en esencias ideales. En Francia se promulga en 1804 el Código Civil y a partir de él se impondría la escuela de la exégesis. En el código estarían todas las respuestas y la actividad del juez y del profesor de derecho sería puramente exegética, fiel a la letra y respetuosa del sentido de los preceptos. Y en caso de duda y de que se plantee un problema interpretativo, se da total prevalencia a la averiguación de la voluntad auténtica del legislador. Por detrás de la letra de la ley hay una voluntad que la ilumina sin margen para que haya incertidumbre. Por el contrario, en Alemania, ese positivismo estatista y logicista se tiñe de ontologismo, y en los estados alemanes no existía un código civil, sino que el derecho era el derecho romano de la recepción, el derecho de pandectas, que poseía elementos del derecho común y una fuerte reelaboración doctrinal. Es importante resaltar que el lugar que en el razonamiento jurídico ocupa la pura ley positiva, en el caso francés, lo ocupan en Alemania los conceptos jurídicos, y por esto la doctrina plenamente dominante en Alemania sería la jurisprudencia de conceptos. Según esta, por detrás de las normas jurídicas existiría todo un sistema de conceptos que son expresión de una especie de razón jurídica universal que habría tenido su mejor plasmación y reflejo en el derecho romano. Esos conceptos forman un perfecto sistema que tiene su cúspide en la idea de autonomía de la voluntad.